puesto sobre la mesa desde el principio su voluntad de llegar a acuerdos. No hay otra forma de hacerlo. Las urnas han abocado al pacto y al entendimiento en Aragón, al igual que en casi toda España. Se impone el diálogo con un escenario y un tiempo nuevo en el que el líder de los socialistas en la comunidad tiene, si esos acuerdos se materializan, la llave del gobierno de Aragón. Pero los 4 años que se vislumbran por delante no parecen fáciles si deben gobernar con 18 diputados en las Cortes de Aragón. Del presente negociador, que hoy tiene una cita importante. Esta tarde hay nueva reunión entre Partido Socialista y Podemos, y del futuro inmediato hablamos esta mañana con el candidato del Partido Socialista a presidir el gobierno de Aragón. Es Javier Lambán y ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz lunes. Feliz lunes. Y feliz semana también a todos ustedes. 2 semanas, 15 días después únicamente, se han dado primeros pasos. Se ha ido de puntillas, con precaución y mesura, en los encuentros para llegar a acuerdos para la gobernabilidad de Aragón, o al menos para la investidura del futuro presidente. La negociación propiamente dicha llegará esta tarde, cuando el PSOE se reúna con Podemos, que llegará con un decálogo bajo el brazo, un decálogo de cuestiones irrenunciables. Paralelamente tienen que seguir avanzando para cerrar conjunta ese apoyo. Queremos conocer cómo están las cosas con Javier Lambán, candidato socialista a la presidencia del Gobierno de Aragón. Señor Lambán, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. ¿Se ve presidente del Gobierno de Aragón? Me veo como líder de la fuerza política que debe liderar el próximo gobierno. Así lo decidieron los aragoneses el pasado 24 de mayo. ¿Y ve a Pablo Echenique presidente del Gobierno de Aragón? Creo que sería desobedecer el mandato de las urnas. Yo creo que las elecciones del 24 de mayo tuvieron unos prolegómenos muy clarificadores. El centro del debate era si debían continuar las políticas del Partido Popular, que estaban produciendo desigualdad, pobreza, empleo precario, o si había que modificar esas políticas con una mayoría parlamentaria distinta. Los ciudadanos acudieron a las urnas sabiendo que de ellas podía salir o una mayoría de derechas formada por el Partido Popular, por Ciudadanos o el PAR, o una mayoría de izquierdas formada por el Partido Socialista, Podemos, Junta Aragonesista e Izquierda Unida. Aquello se dirimió por muy pocos diputados, pero al final hubo 35 diputados de la izquierda como mandato de las urnas y 32 de la derecha. Por tanto, tenemos el mandato de los ciudadanos de formar una mayoría parlamentaria para echar por tierra las políticas injustas del Partido Popular y construir otras políticas distintas, y tenemos también el mandato de los ciudadanos de que quien debe encabezar esa mayoría de izquierdas es el Partido Socialista, que es el partido más votado de las fuerzas de izquierda. Y si bien en el Ayuntamiento de Zaragoza eso da como resultado que sea Zaragoza en Común la responsable de liderar ese acuerdo de la izquierda y de ostentar la alcaldía, en el caso del Gobierno de Aragón está absolutamente claro que esa responsabilidad le corresponde al Partido Socialista. Me ha respondido a la siguiente pregunta que le iba a realizar, que se veía a Luisa Fernanda Rudi de nuevo al frente del Gobierno de Aragón, una posibilidad que el pasado viernes puso encima de la mesa. Eso es absolutamente imposible. Tal como están las cosas, salvo que fracasara la investidura de un presidente socialista y alguna fuerza de izquierdas se abstuviera para que la señora Rudi fuera presidenta, y desde luego el Partido Socialista no se va a abstener en una votación para que la señora Rudi sea presidenta del Gobierno de Aragón de nuevo. Justamente los electores han dicho que ella no debe ser la presidenta del Gobierno de Aragón en más tiempo. Salvo que se produjera esa circunstancia, habría que ir a elecciones anticipadas, y desde luego no creo que nadie de la izquierda esté en disposición de facilitar unas elecciones anticipadas, porque eso sería la proclamación de que la izquierda ha fracasado absolutamente, que ha desoído el mandato de los ciudadanos y que por tanto no es digna de encabezar un gobierno que solucione las políticas injustas, que solucione los problemas de pobreza y de desigualdad que han causado las políticas del Partido Popular. Y esa posibilidad de elecciones anticipadas será lo que haga y lo que presione a aquellos que van a participar en las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que lo que va a presionar a las fuerzas políticas que hemos de llegar a un acuerdo no es tanto la amenaza de unas elecciones anticipadas como nuestro propio sentido de la responsabilidad y sobre todo nuestra interpretación correcta del mandato de las urnas. Por eso estoy absolutamente convencido de que, como todos queremos que se empiece a elaborar pronto un presupuesto, como todos queremos derogar la aplicación
eliminación de la LONCE en lo que a la comunidad autónoma se refiere. Como todos queremos paralizar el expediente de la privatización del hospital de Alcañiz. Como todos queremos poner en marcha inmediatamente medidas contra la pobreza. Como tanto Podemos como Junta Izquierda Unida y por supuesto el Partido Socialista queremos imprimir un giro radical a las políticas sociales del Gobierno de Aragón, estoy absolutamente convencido de que ese acuerdo de investidura se producirá más pronto que tarde. Dos palabras que usted ha utilizado prácticamente desde el día siguiente a las elecciones, desde el día 25 de mayo, prudencia y mesura a la hora del acercamiento a las otras fuerzas políticas de la izquierda. Bueno, han pasado 15 días desde las elecciones, tiempo suficiente para aterrizar en la nueva realidad, la que han deparado las urnas, para que quienes ya estábamos nos acostumbremos a quienes llegan y quienes llegan se acostumbren a quienes ya estábamos, para empezar a renunciar a tentaciones absolutamente antidemocráticas, como la que tienen algunos de expedir certificados de ética y de legitimidad a los demás. A estas alturas creo que todo el mundo tenemos claro de que nadie puede vetar a nadie, de que las políticas futuras no se pueden hacer sobre vetos nominales, sobre vetos personales, y a partir de ese momento ya es urgente que nos pongamos a trabajar en qué contenidos tiene que tener un acuerdo de investidura e incluso en qué contenidos tiene que tener ese acuerdo para que el día 18 de junio ya se pueda producir en la votación de la Mesa de las Cortes la visualización de esa mayoría de izquierdas. Eso es justamente lo que tenemos que trabajar. Esta tarde tenemos una reunión con Podemos ya programática, la primera de ellas. Nosotros iremos a esa reunión llevando nuestra propuesta concreta. No la vamos a dar a conocer antes porque por respeto a la otra fuerza política, Podemos, nos da la impresión de que deben ser ellos el primero que la conozcan. Les llevaremos ese documento y a partir de ese documento y del documento que ellas pongan encima de la mesa empezaremos a trabajar buscando un pacto de investidura sobre lo que nos une a todos, que es justamente lo que preocupa a los ciudadanos: políticas sociales, políticas de regeneración, nuevo modelo económico, y aparcando las diferencias que evidentemente existen porque somos fuerzas políticas distintas, pero que no son en este momento aquellas en las que tienen puesta la mirada a los ciudadanos. A los ciudadanos no les preocupa en absoluto lo que nos separa a las fuerzas de izquierdas, les preocupa lo que nos une a las fuerzas de izquierdas, y eso es lo suficientemente amplio como contenido programático como para que un acuerdo de investidura sea más fácil de lo que parece. Bueno, enseguida le pregunto por esas propuestas que quieren poner esta tarde en esa reunión. Esta tarde, que es la primera de carácter oficial, sí que hubo una previa entre Javier Lambán y Pablo Echenique. Vamos a hablar de percepciones. ¿Qué percepciones sacó de ese primer encuentro, ese primer acercamiento al líder de Podemos en Aragón? Al señor Echenique yo no lo conocía personalmente, salvo algún saludo cortés que habíamos intercambiado en algún acto en el que habíamos coincidido. Me causó una buena impresión personal. Me pareció un hombre conocedor de la realidad política aragonesa, con las ideas claras respecto a lo que hay que hacer. El encuentro, lo hemos dicho hasta la saciedad, pero no por ello sobra insistir en ello. Fue un encuentro cordial y del que creo que se pudieron obtener por su parte y por la mía buenas sensaciones en cuanto a que con responsabilidad y anteponiendo el interés de los ciudadanos al interés que él pueda tener como líder de Podemos o al que yo pueda tener como líder del Partido Socialista, es perfectamente posible arrancar una legislatura en la que desde la izquierda se sea capaz de alcanzar la estabilidad política que a su vez pueda dar lugar a una estabilidad social para desarrollar las políticas sociales, las políticas de regeneración democrática, las políticas del cambio de modelo productivo que requiere Aragón. Es precisa una estabilidad política clara, y yo, de la conversación con el señor Echenique, de su sentido de la responsabilidad, o al menos lo que yo percibí en esa reunión, deduje que esa estabilidad política es perfectamente alcanzable en la próxima legislatura. ¿Cuáles van a ser las propuestas del Partido Socialista que se pongan sobre la mesa? Me decía que iba a colocar una serie de propuestas que era aquello que ustedes no quieren renunciar. Las propuestas que nosotros vamos a poner encima de la mesa son en buena parte medidas que ya propusimos a lo largo de la anterior legislatura: proposiciones de ley para crear una renta social básica, proposiciones de ley para establecer una serie de medidas contra la exclusión social, proposiciones de ley para recuperar la prestación del servicio de la ley de dependencia, proposiciones de ley para recuperar los servicios
públicos, de la sanidad, de la educación y de las políticas sociales, proposiciones de ley para recuperar a una economía a la que la señora Rudy ha dejado en la estacada, a los autónomos, a las pymes, a todo aquello que significa innovación y nuevas tecnologías, que es lo que le puede permitir a la comunidad entrar en la senda de la creación de empleo digno, en la creación de empleo decente. En definitiva, medidas que tienen que ver con ese elenco programático que es el que preocupa a la ciudadanía, el que tiene que ver con las políticas sociales, el que tiene que ver con la pobreza, el que tiene que ver con la exclusión social, el que tiene que ver con la adopción de una serie de medidas inmediatas. Es preciso derogar la LOMCE, es preciso paralizar el expediente de adjudicación del Hospital de Alcañiz para que sea un hospital privado, nosotros queremos que sea público, es preciso paralizar la concertación del Colegio Privado de Cuarte, es preciso paralizar la autorización a la Universidad San Jorge para impartir clases de magisterio, en lo que fue una venganza clarísima de la señora Rudy contra la universidad pública. Es preciso apoyar a la universidad pública, que se encuentra en una situación angustiosa. Es preciso empezar a preparar unos presupuestos que, si queremos hacerlos bien, hemos de empezar a hacerlos pronto, y eso requiere una investidura rápida, y sobre eso, sobre lo que tenemos que hablar, dejando de lado cuestiones puramente tácticas, cuestiones de puro oportunismo político o electoral, que son justamente pertenecientes a esa vieja política que los partidos nuevos quieren eliminar, pero que a veces tienen la tentación de reproducir. Yo estoy absolutamente convencido de que determinadas malas noticias que se les ha dado a los ciudadanos en estos 15 últimos días, demorando innecesariamente una negociación real sobre los contenidos de un próximo gobierno, estoy convencido de que eso va a pasar rápidamente a la historia, y de que esas tentaciones oportunistas o esas tentaciones poco acordes con lo que los ciudadanos nos están reclamando a los políticos se van a dar paso a una etapa en la que los acuerdos van a ser, no diré que sencillos, porque cada cual tiene derecho a defender con énfasis aquello en lo que cree, pero sí absolutamente fáciles de alcanzar con buena voluntad por todas las partes, porque es justamente lo que nos está demandando la ciudadanía. Para conseguir la mayoría en las Cortes de Aragón son necesarios 34 diputados. Necesita usted los 2 de Xunta Aragonesista, y también ha hablado de la unión de la izquierda. Yo no sé hasta qué punto también va a entablar negociaciones o conversaciones, al menos, con la diputada de Izquierda Unida. Aritméticamente es suficiente con 34 diputados. Por tanto, la suma de Partido Socialista, Podemos y Xunta Aragonesista puede permitir un pacto de investidura. Pero yo creo que ese pacto no estaría bien cuajado, no sería completo, no representaría bien políticamente lo que yo quiero que sea la base programática del futuro gobierno de Aragón, la base programática que configura una mayoría parlamentaria sólida, si ahí no estuviera Izquierda Unida. Por tanto, yo en las próximas horas me propongo mantener reuniones con Xunta Aragonesista, mantener reuniones con Izquierda Unida, que si de hecho no se han mantenido antes ha sido porque los responsables de estas propias fuerzas políticas me dijeron que había que esperar a esta semana, pero por mí ya al día siguiente de las elecciones hubiera empezado a hablar con Xunta y con Izquierda Unida. Las dos fuerzas me parecen absolutamente imprescindibles para que la mayoría parlamentaria sobre la que yo quiero ser investido no solo sea aritméticamente suficiente, sino que sea políticamente y cualitativamente suficiente. Le voy a poner sobre la mesa unas reflexiones, unas declaraciones que hemos escuchado este pasado fin de semana. Ha dicho el PAR que no se puede ningunear a esa formación si se busca un proyecto serio para Aragón, y ha pedido a la izquierda que no levante telones de acero. Me parece una metáfora poco afortunada por parte de mi buen amigo el señor Aliaga, que no sé exactamente en lo que estará pensando. El señor Aliaga formó parte de una mayoría parlamentaria hace 4 años que excluyó de todas las instituciones al Partido Socialista, lo cual era legítimo como consecuencia de un pacto entre el Partido Popular y el Partido Aragonés. Ahora es posible que se pueda armar, que se pueda constituir una mayoría de izquierdas, que en buena lid es razonable que excluya del gobierno de Aragón y de las principales instituciones donde sume la izquierda al Partido Aragonés, lo cual no quiere decir que, desde mi punto de vista, el Partido Aragonés deba estar excluido del juego político. Es más, yo he repetido hasta la saciedad que hay una primera fase de construcción de una mayoría parlamentaria en la que le corresponde hablar a la izquierda y en la que los pactos deben ser suscritos por las fuerzas de izquierda, pero creo que la legislatura es una legislatura de tanto recorrido, es una legislatura en la que hay que hacer frente a tantos retos y de tanto calado para poner a Aragón en el mapa de la España del siglo XXI, que será necesario el concurso de todas las fuerzas políticas en grandes pactos sociales y políticos. Perdón, y en esa legislatura habrá un antes y un después de las elecciones generales, habrá una inflexión a partir de
próximo mes de noviembre? Siempre las elecciones generales suelen tener influencia, siempre suelen de alguna forma determinar la marcha política del país. Ahora bien, la política aragonesa debería ser tan autónoma, debería ser tan obediente o servidora de los intereses de los aragoneses, que debería estar lo más blindada posible respecto a influjos de la política nacional. Yo, como futuro presidente del Gobierno de Aragón, necesito una mayoría parlamentaria distinta en Madrid, una nueva financiación autonómica que necesitamos de manera imperativa, una reforma fiscal que permita financiar ese nuevo sistema de financiación de los servicios públicos. Requiere que haya un gobierno de izquierdas en Madrid, un gobierno socialista, pero dicho esto, le diré que mi propósito es que la política aragonesa transcurra de la manera más autónoma, de la manera más independiente de lo que pueda ser la marcha o la dinámica de la política nacional. Decía usted hace un instante que lo que interesa a los ciudadanos es aquello que une a la izquierda. Reconociendo esto, hay otras cuestiones que diferencian a los distintos partidos. ¿Se podría llegar a un acuerdo en temas como política hidráulica, la incorporación de nuevas tasas como la ecotasa? Me da la impresión de que esos son asuntos que plantean diferencias entre unas fuerzas políticas de izquierdas y otras, pero creo que en la última campaña electoral o en los meses previos la política hidráulica no ha estado en absoluto en el centro del debate. Por tanto, no debe estarlo ahora, ni la política hidráulica ni otras muchas políticas, no debe estarlo ahora en el centro de lo que debe constituir un programa mínimo para la investidura de un presidente de izquierdas. E insisto en que lo que les ha preocupado a los ciudadanos en los últimos meses no ha sido la política hidráulica, no han sido otras políticas que nos pueden separar a unos y a otros, sino que lo que les ha preocupado a los ciudadanos ha sido justamente aquello que nos une a las distintas fuerzas políticas de izquierda. Por tanto, insisto, el acuerdo, si hay buena voluntad por parte de las distintas fuerzas, si se interpreta correctamente lo que nos dijeron los ciudadanos en las urnas y si se tiene realmente sentido de país, sentido de servicio a los intereses generales, el acuerdo tiene que ser francamente sencillo. No tenemos prácticamente tiempo, únicamente un minuto y medio. Durante los últimos 4 años se ha hablado mucho de la herencia recibida. A Javier Lambán le preocupa la herencia que puede llegar a recibir en caso de ser nombrado presidente de la comunidad autónoma, y en todo caso esa herencia servirá de excusa para hacer o no hacer, impulsar o no impulsar determinadas políticas. No sabemos exactamente en qué términos vamos a heredar la hacienda aragonesa, por ejemplo. Me temo que la hacienda aragonesa que vamos a heredar es una hacienda aragonesa muy deteriorada, evidentemente una hacienda aragonesa mucho más limitada que la señora Rudy recibió hace 4 años, una deuda de 6.000 millones de euros, que es el doble de la que la señora Rudy recibió hace 4 años, pero con los mimbres que tengamos trataremos de hacer el mejor cesto posible y trataremos de cumplir con nuestros compromisos electorales. Por tanto, instaurar el discurso de la herencia recibida y del victimismo como leitmotiv o como mantra recurrente desde el primer día de gobierno no es algo que vaya a ser mi manera de actuar a partir del próximo mes de julio. Javier Lambán, seguro que en más ocasiones de seguir hablando y analizando la situación de la comunidad autónoma. Muchas gracias por habernos acompañado y muy buenos días. Muchas gracias.